Bienvenidos, queridos amantes del terror, a No Mires Atrás. Hoy os traemos 6 historias que os harán dudar de lo que veis y oís, y que quizás os acompañen al apagar la luz. Empezamos con la de un chaval llamado Marcos. Era una noche de tormenta cuando su móvil vibró. Un número desconocido. Al descolgar, solo un leve susurro, apenas audible, como el roce de seda sobre piedra. Colgó, pensando en una broma, pero el móvil volvió a sonar. Misma hora, mismo número, mismo susurro. 7 noches seguidas. La octava Marcos, harto y nervioso, descolgó y gritó: ¿Quién eres? El susurro se hizo más claro, formó una palabra: soy tú. Un escalofrío le recorrió la espalda. Las llamadas continuaron, pero ahora el susurro pronunciaba su nombre. Luego frases cortas, siempre sobre cosas que solo él sabía. Empezó a creer que su propia voz le hablaba desde el otro lado, pero distorsionada, malvada. Una noche, el móvil se iluminó solo en la mesilla. No sonó, solo mostró un mensaje de texto del número desconocido. Me he cansado de la espera, ya estoy aquí. Marcos vive con el móvil apagado, pero a veces, en el silencio de su piso, jura oír un leve susurro que le llama por su nombre. El coche de David se quedó sin gasolina en mitad de una carretera comarcal. De madrugada, a kilómetros de cualquier pueblo, vio una gasolinera solitaria, con las luces parpadeando débilmente en la distancia, como una promesa. Al llegar, el surtidor estaba abierto, pero la tienda, oscura. «¡Hola!», gritó, pero solo el eco le respondió. Se sirvió, esperando encontrar a alguien para pagar. De repente, una figura alta y delgada apareció en el reflejo de la luna sobre el cristal de la tienda. No se movía, solo le observaba. No tenía rostro, solo una silueta oscura, más densa que la noche. David se giró, pero no había nadie detrás. Volvió a mirar el cristal, y ahí estaba de nuevo, un poco más cerca, como si se hubiera deslizado entre la oscuridad. El corazón le latía a 1000. Dejó el dinero sobre el surtidor, se montó en el coche y arrancó a toda prisa, sin mirar atrás. Por el retrovisor, vio cómo la figura salía de la sombra, estirándose, y se quedaba de pie, justo donde él había estado, con la cabeza ladeada. Esa gasolinera nunca aparecía en los mapas, y David juró que al día siguiente, el billete que dejó apareció pegado con un imán en la nevera de su piso. Lucía siempre cogía el último tren de cercanías para volver a casa. Eran las 12:30 y la estación estaba desierta. Los vagones, prácticamente vacíos, salvo por un par de chavales al fondo. Se sentó junto a la ventana, observando el oscuro paisaje que pasaba a toda velocidad. En una de las paradas, una mujer mayor subió al vagón. Vestía un abrigo anticuado y llevaba un maletín de cuero gastado. Se sentó frente a Lucía, sin mirarla, con la cabeza gacha. La luz parpadeó y el tren se movió. Lucía notó un olor extraño, como a tierra mojada, y algo dulce, empalagoso. La mujer levantó la cabeza. Sus ojos eran opacos, de un blanco lechoso, y su piel, pálida y tirante, como si llevara días sin ver el sol. Sonrió, una sonrisa ancha y antinatural, que mostraba unas encías retraídas y dientes demasiado afilados. Lucía se quedó helada. La mujer abrió el maletín y sacó un pequeño muñeco de trapo, idéntico a Lucía, con su misma ropa y peinado. Con un hilo y una aguja, la mujer empezó a coser la boca del muñeco. Lucía intentó gritar, pero su voz no salía, como si su propia boca estuviera cosida. Al llegar a su parada, salió corriendo, sin atreverse a mirar atrás. Desde entonces, a veces siente un picor en los labios, y jura que su voz no suena igual. Los chavales del pueblo contaban que el bosque quemado, a las afueras, seguía hablando. Sergio, escéptico,
Decidió explorarlo una tarde de invierno, cuando la niebla se cernía baja entre los árboles calcinados. El silencio era total, opresivo, salvo por el crujido de las ramas secas bajo sus botas. Profundo en la arboleda carbonizada, encontró lo que parecía una pequeña cabaña, apenas una estructura derruida, más hecha de ramas retorcidas que de madera. Al acercarse, un tenue murmullo llegó a sus oídos. Voces, cientos de ellas, susurrando, lamentándose, pero sin formar palabras coherentes. Parecían salir de la propia tierra, del aire gélido que lo rodeaba. Se arrodilló, y al tocar el suelo negro, sintió una vibración, como si el bosque entero estuviera vivo y respirando bajo sus dedos. Las voces se intensificaron, convirtiéndose en un lamento colectivo que le taladraba los tímpanos. Ya no eran susurros, sino gritos ahogados, llenos de dolor y desesperación. Sergio salió corriendo, tropezando y cayendo entre la ceniza, sin atreverse a mirar atrás. El sonido de las voces persiguiéndole, ahora, cada vez que el viento sopla fuerte cerca de su piso, jura que puede oír el mismo lamento, distante, pero presente, como un recuerdo grabado a fuego en su mente, o en el mismo viento. Paula se mudó a un piso antiguo en el centro de Madrid, con techos altos y un enorme espejo de cuerpo entero en el recibidor, que los dueños no pudieron llevarse. Al principio le gustaba, le daba un toque clásico, pero pronto empezó a notar algo raro. De reojo, juraba ver movimientos en su reflejo que ella no hacía. Un leve giro de cabeza, un brazo que se alzaba fugazmente. Se lo comentó a su mejor amiga, que se rió y le dijo que era el cansancio. Una noche, mientras se preparaba para dormir, pasó por el espejo y se vio reflejada, pero su reflejo no la miraba a ella. Miraba al payaso oscuro detrás de ella, y sonreía con una mueca cruel que no era la suya. Paula sintió un escalofrío helado. Se giró lentamente, pero el pasillo estaba vacío. Cuando volvió a mirar el espejo, su reflejo ya la miraba a ella, con sus propios ojos, pero en ellos aún quedaba una chispa de esa mueca. Desde entonces evita el espejo. Lo tapó con una sábana, pero a veces, por la noche, jura escuchar un suave rasguño en el cristal, como si algo intentara salir o entrar desde el otro lado, y la sábana temblara levemente, sugiriendo una presencia tras el cristal. La primera noche que mi hijo no pudo dormir, juré oír una suave canción de cuna que venía de la habitación del bebé. Pensé que era el cansancio, o mi mujer, aunque ella roncaba a mi lado. Pero el canto era claro, melodioso, y se detuvo justo cuando me acerqué a la puerta. A la mañana siguiente, mi mujer me dijo que el niño durmió plácidamente toda la noche. Esto se repitió varias veces. Cada vez que el niño lloraba sin consuelo, aparecía la canción de cuna. Siempre la misma melodía, siempre en la misma voz, dulce y femenina, pero con un deje melancólico que me helaba la sangre. Una noche, no pude más. Me levanté. Me acerqué sigilosamente a la puerta de la habitación del bebé, y la abrí un poco. Allí estaba la cunita, con mi hijo durmiendo, y junto a ella, una figura oscura, agachada, que le acunaba suavemente mientras cantaba. No tenía rostro, solo una silueta. Mi corazón se detuvo. Al verme, la figura dejó de cantar, se enderezó lentamente y me miró con una especie de dulzura maligna. No pude moverme. Se acercó a mí, y al pasar, sentí un frío intenso y un leve aliento en mi oreja que susurró: «Duerme bien, chaval». La figura desapareció por el pasillo. Desde esa noche, mi hijo duerme como un tronco, pero yo no. Y a veces, cuando estoy solo, juro oír esa canción de cuna, pero ahora suena un poco más cerca, como si la cantaran justo detrás de mí. Y hasta aquí nuestra recopilación de hoy. Si estas historias os han helado la sangre, no olvidéis darle a me gusta